hermanos, muy buenos días. Es un privilegio para mí compartir una palabra de las Sagradas Escrituras. Hoy quiero decirte que cada vez las personas creen menos, han perdido el creer. Te doy un ejemplo en el COVID. Muchas personas no creen en las vacunas, no se vacunan. A veces dudan, no creen que tal país, ¿verdad?, esté produciendo, ¿no? Que la vacuna de China no es tan buena como la vacuna de Rusia, que la vacuna, y hay una serie de dudas. Y es por el mundo globalizado en que vivimos. Hoy, la verdad, creemos menos. Cuando Cristo murió, las personas el ser humano siempre ha tenido el problema de creer. Al grado que cuando Jesús muere y es sepultado, la Biblia dice que tuvieron que pagarle a testigos falsos, los de la guardia, para que pudieran decir mentiras. La gente deja de creer. ¿Y por qué te comento esto? Porque si alguien a ti te preguntara, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Ok, demuéstrame que Jesús es divino, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué explicarías? ¿Okay? Bueno, hoy quiero enriquecer un poco, si tú ya sabes, quiero aportar un poco más, hermano de la iglesia y amigo que me escuchas, puedas tener una base un poquito más. Te voy a compartir una porción de la Biblia que es tan interesante sobre los testimonios que pudiéramos tener de Jesucristo. Y quiero que busques en tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 5. Voy a leer los versículos del 6 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Ahora quiero que veas tres testimonios bíblicos, con base bíblica, para que tú verifiques que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primero, dice la Biblia, el testimonio del agua. Ahora, cuando habla del agua, está hablando del bautismo de Jesucristo. Y entonces dice ya en Mateo capítulo 3, quiero que lo busques por favor, Mateo capítulo 3, en el versículo 16, mira lo que dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire qué testimonio tan poderoso. Ahora yo te comento, amigo, este testimonio no lo tuvo Buda, no lo tuvo Mahoma, no lo tuvo Hare Krishna, no lo tuvo Abraham, no lo tuvo Moisés. No lo tuvo nadie.
es un testimonio contundente de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, interesantemente, Jesús, hasta esto del bautismo pasa a los 30 años de la vida de Jesús. Quiere decir que en 30 años él era un carpintero, el que estaba con José. Y durante ese tiempo él comprendió a sus padres. Porque te quiero decir que Jesús era sin pecado. Y José y María eran seres que nacieron con pecado. Me refiero a la naturaleza de pecado que traemos desde que Adán pecó. Ahora Jesús vive con ellos. Nunca se ve en la Biblia que Él los haya juzgado, que Él les haya criticado. Al contrario, Él respetó la autoridad de José. Importante esto. Comprendió inclusive, ¿recuerdas cuando María y él iban con los apóstoles a la boda de Caná? Un ejemplo de Caná de Galilea. Y en algún momento María, su madre, le dijo, fíjate que se terminó el vino. Ahora María, como humana, estaba pensando en que se comprara el vino. Y Jesús le dijo, no, aún no llega mi hora, dice. Mira. Interesante. Aprendió Jesús desde los 5 años la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 4. Mira lo que dice Lucas. Búscalo ya en tu Biblia, por favor. Lucas capítulo 4. Mira lo que dice. En el versículo 16. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, está hablando de Jesús. Miren, en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer la palabra. Miren nada más. Esto lo enseñó José. Esto se lo enseñó María a él. Qué interesante que durante esos 30 años él no habló del reino de Dios. Él no hizo milagros. Al grado que su primo hermano de Juan el Bautista nunca se dio cuenta de que él era el Mesías. Así dice, mira, quiero que veas Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 32. Mira lo que dice. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando del bautismo de nuevo. Y yo, dice, no lo conocía. Mira qué interesante. Esto nos enseña que qué importante es saber vivir bajo el tiempo de Dios, hermano de la iglesia. Jesús esperó el tiempo perfecto de Dios. Y debo decirte bíblicamente que apresurarnos es pecado, hermano de la iglesia. Es pecado cuando nos apresuramos. Te recuerdo algunos ejemplos. Eso le pasó a Abraham, tuvo a Ismael. Eso le pasó a Saúl, dejó de ser rey, etc. Y es lo que nos pasa a ti y a mí cuando oramos y nos adelantamos, nos apresuramos. Y la palabra de Dios dice, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Dios nos ayude a comprender esto. Segundo testimonio. Dice la Biblia en Juan, el testimonio, dice el versículo 6, dice, este Jesucristo que vino mediante agua
y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces el otro testimonio es su sangre. Ahora te digo, hermano de la iglesia y amigo que me escuchas, no fue su espíritu el que nos limpia de pecados. No es su espíritu. No es su alma. No es su buen corazón de Jesús. ¿Sabes? Fue su cuerpo. Por una razón, en su cuerpo estaba la sangre. Y es lo que dice, mira cómo lo dice Colosenses capítulo 19. Búscalo ahí, por favor, en tu Biblia. Colosenses capítulo 2. Lo dice la palabra de Dios. En Colosenses, hermanos, habla precisamente de la sangre. Es interesante esto. Y la sangre de Jesús era divina. Era divina la sangre de Jesús. Era sin mancha, sin contaminación. ¿Sabe por qué? Es por lo que dice Génesis capítulo 3. Mira lo que dice Génesis capítulo 3. Te recuerdo aquel pasaje de aquí encontramos una profecía, la primera profecía en la Biblia, en el versículo 15. Y dice, y pondré enemistad, está hablándole a Satanás, a Lucifer, entre ti y la mujer. Mira. Y luego interesante, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces interesante, la simiente, hermano, está hablando aquí de la semilla. Si tú entras al hebreo, está hablando de la semilla, está hablando del esperma. Y María no podía tener eso. Pero ¿sabes por qué dice eso? Porque aquí Dios, el Espíritu Santo de Dios, estaba hablando ya de que tenía que nacer Jesucristo por medio de la intervención de Dios. Ahora sabemos por qué no crucificaron a San Martín de Porres, a Judas Tadeo, a Hare Krishna, etc. Porque todos nacimos con pecado. Así dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo no, Jesucristo nace por medio del Espíritu de Dios. Su sangre era divina. Vean el tercer testimonio. Vean un testimonio más. Dice la Biblia el testimonio de su espíritu. Dice en el versículo, veamos otra vez allá en Juan, primera de Juan, capítulo 5, dice en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Esto significa que dice ahí, observa, dice, dan testimonio en el cielo. Eso significa que Cristo ya existía antes de que naciera de María, de la Virgen. Cristo ya existía en el cielo.
Jesús es divino. Ya existía junto con el Padre. Y lo dice en varios pasajes. Mira Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Mira lo que dice en el versículo 5. Ahora pues, estaba aquí orando, clamando Jesucristo, todo el capítulo 17. Y llega el versículo 5 y le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mira, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está bien clarito. ¿Qué queremos aprender aquí? ¿Qué quiero transmitirte? Que María es la madre de Jesús, hombre. Recuerda que Jesús era 100% hombre y 100% divino. María no podía ser la madre de la parte divina porque ella también nació en pecado. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Mira lo que le ha ocurrido a Jesucristo. De venir, de nacer a través de una virgen, milagrosamente por medio de la intervención de Dios, vivir aquí en la tierra, predicar la palabra, ser crucificado, ser muerto en la cruz del Calvario, ser sepultado, resucitar, ascender al cielo. Todo lo que le pasó a Jesucristo determina lo que Él es y lo que tú y yo podemos creer de Él. Pero estamos tan humanizados que a veces no podemos entender estas cosas. La Virgen María incluso, en aquel momento, la misma María le dijo, pero ¿cómo será esto? Le dijo al ángel Gabriel. Explícamelo. Así dice, mira lo que dice Lucas, capítulo 1, busca ahí Lucas capítulo 1, en el versículo 34. Mira lo que dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es importante, y a veces, amigo y hermano de la iglesia, a veces, oye, explícame esto, porque yo no entiendo la Biblia, quiero saber más de esto, explícame aquí, y una serie de preguntas, y yo te quiero decir, la verdad, que la Biblia tiene que ser enseñada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros como humanos nunca vamos a poder comprender por sí solos. Necesitamos al Espíritu de Dios. Eso lo dice la Biblia. 1 Corintios, mira, quiero que lo veas. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice. Pero el hombre natural, ¿sí? Las personas que nacemos, no perciben las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo las vamos a percibir si nosotros como humanos vivimos como humanos, con nuestras filosofías, nuestra comprensión de la vida, con el entendimiento de la vida? Y dice, y luego dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura. Y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Así que, hermano de la iglesia, yo te dejo esta palabra. Tenemos 3 testimonios poderosos: el agua en el bautismo, la sangre de Jesucristo que es divina, y el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo puede venir a nosotros, porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así dice la palabra de Dios. Ojalá que podamos comprender estas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Yo te dejo este testimonio, amigo, que me escuchas. Y te invito respetuosamente a abrir tu corazón a Jesucristo. No tu mente, tu corazón. Es muy sencillo. Uno puede expresarlo con su boca, con sus labios. Puede uno decir: confieso que Jesucristo es mi Señor, y le abro mi corazón, y creo que Dios lo resucitó de los muertos, y que Él es el único que puede perdonar la culpa de mis pecados. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Ojalá que así sea. Padre bueno, esta hora, Padre, oro a ti, agradecido por tu palabra, y pido, Padre, que nos ayudes al pueblo, a la iglesia tuya, a poder dar testimonio bíblico de que Jesucristo es el Hijo tuyo y es el único suficiente Salvador de nuestras vidas. Y habla al corazón de mis amigos para que ellos también tomen una decisión de abrir su corazón a Cristo. Oro, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.